Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas, amigos, gracias por acompañarme y dejarse acompañar. Aquí estamos en Canarias Mi Mundo, en un nuevo programa en el que hoy pretendo acercarte al universo musical y sonoro de un gran músico de las Islas Canarias. Concretamente de la ciudad de Telde, en Gran Canaria. Vamos a saludar a Gonzalo Macías, uno de los grandes guitarristas. Te doy la bienvenida y las gracias por elegir Canarias Radio. Gonzalo Macías, músico fundamentalmente, aunque bueno, hay que matizar, músico, guitarrista, compositor, que no es lo mismo, ¿no? No, está todo relacionado, pero tiene cosas, tiene bastantes apartados diferentes, sí. Sí. ¿Tú cómo te ves más? ¿Como músico, como guitarrista? Yo me imagino que compositor es un añadido a posteriori, ¿no? Supongo. ¿O empezaste componiendo? Pues no es igual. No, que va. Yo, de hecho, lo de componer lo llevo desde relativamente poco, hace un par de años, porque siempre tuve mucho respeto a la composición. Y admiraba mucho a la gente que creaban cosas desde la nada y aunque ya yo hacía cositas, pero siempre con mucha timidez, ¿no? Pero ya me lancé un poco, me di el salto y empecé a hacer temas propios, sobre todo con la guitarra, que es el instrumento que yo domino más, y me puse a componer y empecé a hacer cositas interesantes para mí. Y entonces pues ya llevo unas cuantas. Y sobre todo arreglos sí he hecho desde siempre, que también arreglos es una forma de componer también. Lo que pasa es que utilizas una melodía ya determinada y bueno, incluso las armonías pues ya las cambias tú también, que tengan relación. Yo no sé si decirte si es hasta más difícil arreglar que componer, fíjate tú. Pues sí, bueno, a mí... Si es una canción o un tema muy conocido, todo el mundo te va a mirar, ¿no? Todo el mundo te va a observar. Para mí me resulta más fácil arreglar, aunque sé... Sí, porque ya tienes la melodía, entonces ya lo que haces es, no sé, adornar, rellenar, complementar. Pero componer es una cosa complicada porque necesitas mucho de tu estado de ánimo, tienes que sacar todos los recursos que tengas en la despensa, tienes que sacar. Pero después... Tú eres una persona muy trabajadora. ¿Tú confías más en el talento, en la inspiración o en el trabajo de oficio de echarle horas a la cosa? No, yo confío más en el trabajo, eso está claro. Sí, eso totalmente. Pero está claro de que hay momentos en los que te salen las cosas, no sabes cómo, y cosas que después las ves desde la distancia o las ves al día siguiente o cuando no estás en ese estado, y dices, no, esto lo hice yo, ¿sabes? Y te pones a pensar... Entonces a veces uno se infravalora, ¿no? En las capacidades que uno pueda tener, pero es verdad que hay momentos que te ayudan, sí, y hay que buscarlo. Entonces esto es lo que tú dices, la constancia. Si tú no estás constante y estás trabajando, el momento no te va a llegar, eso está claro. Mira, Gonzalo, ¿esto te viene a ti de familia o fue una inspiración tuya propia? Tus primeros pasos con el folclore, eras siendo un chiquillo con 7 añitos, pero ¿en tu casa había ambiente musical? Pues nada. En mi casa nadie toca y nadie hace nada de música. Mi padre... Bueno, hombre, nadie hace nada de música, porque eso sonó raro, ¿no? Bueno, nadie hace eso. Nadie hace nada, dice. Yo considero que mi padre porque mi padre falleció hace 15 años, y yo considero que mi padre tenía un gran oído, un buen oído y le gustaba mucho la música. Siempre mis recuerdos con él de niño siempre era escuchando música, los Únicos y su bandurria, siempre estaba con grupos así que estaban aquí en auge en ese tiempo, ¿no? Sí, en Telde, y entonces él me metió más por sus ganas que por otra cosa, vamos. Él disfrutaba mucho más yendo a los ensayos y llevándome que yo mismo en ese momento, ¿no? Okay. Y él yo estoy en la música. Te lo transmitió, su interés, desde luego. Sí. Y por parte de madre, de abuelos, de abuelas, no había nadie que cantara. Que yo sepa, no. El que sembró la semilla fue mi padre. Después es verdad de que yo no me hizo falta mucho para engancharme, ¿sabes? Ya yo era el típico niño que mi padre me llevaba y yo aprovechaba ese trayecto en coche para ir repasando las canciones con la bandurria. Ajá. Y siempre estaba con el instrumento en la mano. Antes de ir al colegio siempre la cogía, cuando venía la cogía, pero era una cosa que ya me salía y que yo no sabía, vamos, ni era consciente de que me iba a dedicar a esto, nada. Era una cosa, era como un juguete que me encantaba. Otros jugaban a los videojuegos, aunque en esa época no había tanto. Pero a mí me encantaba la bandurria. Entonces yo
me esforcé tanto sin esfuerzo, o sea, me impliqué tanto sin saberlo que al final terminé descubriendo una pasión a posteriori, ¿no? Porque para mí eso era como un juego. Porque tú de chico, ¿qué querías ser? Pues yo nunca pensé, bueno, tuve una época que quería ser médico. Eso está bien, eso está bien. Sí, de hecho empecé a leerme libros, operaciones, y bueno, y cosas así, cosas raras, pero no era, no sé, nunca tuve pretensiones de ser músico, la verdad, todo me fue llevando, todo, ¿sabes? Todo me fue, cada vez ese terreno me fue envolviendo más mi tiempo, mis energías, todo, o sea, todo, hasta mi forma de vida, estando en grupos, o sea, todo lo que hacía estaba relacionado con esto. Y fue creciendo, de tal manera que ya me tuve que tomar una decisión en un momento de mi vida y tuve que tomar decisiones importantes para poder cambiar. Sí. Vamos por partes, poquito a poco. Empezaste con la bandurria. Es curioso cómo los propios instrumentos te fueron llevando a distintos tipos de música, porque de la bandurria pasaste también luego al laúd, incluso el bajo, contrabajo, el timple, dentro del ambiente folclórico. Y de repente aparece el requinto, que yo creo que esto te abrió un camino absolutamente distinto, ¿no, Gonzalo? Sí, yo empecé con la bandurria, después fui probando, ya a la misma vez que la bandurria tocaba un poco la guitarra, acorde, tocaba el timple, el laúd, un poquito el bajo. Entonces yo siempre era muy curioso y siempre estaba, y muy atrevido también. Entonces siempre estaba ahí entre una cosa y otra, aunque siempre la bandurria fue la que me acompañó. Pero es verdad que por el camino pues escuchaba mucha música. En esa época compraba muchos CDs, que era cuando se compraba CD. De hecho, los tengo por ahí en caja llena, una barbaridad. Y empecé a escuchar boleros, música. Yo me acuerdo que mi adolescencia estuvo rodeada de la música sudamericana, boleros sobre todo. Entonces, sí, otros escuchaban bacalao en esa época. Eso te iba a decir, que era el pibe atípico, ¿no? Ese que está haciendo escuchando boleros, pero seguramente con la intención de tocarlos, ¿no? Sí, no, claro. Y yo tenía la discografía de los Tres Reyes, la discografía de los Tres Ases, de los Panchos. Vamos, yo era un fan, pero no te puedes imaginar hasta qué punto de Gilberto Puente. Toda esa música. De hecho, las veces que vino aquí a Canarias, pues yo lo fui a ver, tengo fotos con él, así, sí. Mira, ¿y qué te llamaba más? Por lo que te escucho, lo mismo te llamaba más el requinto, ¿no? El punteo, ¿no? Que se hacía. Claro, yo venía de la bandurria, entonces ya tenía ese hábito en la mano izquierda, sobre todo. Sí. Y entonces, pues, yo soy muy cabezudo y sí. Y como tú dices, por trabajo, pues sudor y sangre, pues entonces me puse con el requinto y lo que hice fue intentar imitar a Gilberto Puente. Y le dedicaba muchas horas, que no había los adelantos que hay ahora, porque yo veo YouTube, por ejemplo, que puedes hacer el vídeo más lento y y Gilberto Puente toca como un bestia. Sí. Entonces yo me acuerdo que en esa época le dedicaba horas para sacar un trocito de nada y lo intentaba calcar y yo creo que conseguí hacer cosas bastante buenas. No llegar a la altura de Gilberto, porque eso es un trabajo muy duro, pero sí hice cosas interesantes. Ya yo incluso tocaba y medio me ganaba la vida con el requinto en esa época. Sí. Es que ese trabajo de tener poquito y exprimirlo todo lo que se podía, eso da un resultado que no se da hoy o que muchas personas hoy no conocen. La política del esfuerzo con dos acordes, con dos notas, con dos compases, con un trocito, porque es que no había más, y había que darle para atrás o al cassette o al CD y escuchar y oreja, pero al final yo creo que ese es uno de tus grandes tesoros, haber estudiado de esa forma, ¿no? Al principio, por lo menos al principio, ¿no? Las épocas han cambiado, aunque ahora hay también músicos muy buenos y mucho conocimiento. Antes había ganas y no había conocimiento, ahora hay mucho conocimiento, pero las épocas han cambiado. Ahora parece más que la gente lo quiere todo más fácil, ¿no? Ya te vas a internet y te encuentras ahí tutoriales de todo tipo, de todos los niveles y de todo lo, que no quiere aprender porque no quiere. Y lo que te decía antes, Alexis, que a mí gracias al requinto me dedico a la guitarra, porque yo me acuerdo que hay un requintista aquí en Las Palmas que es Paco José, con quien tú estuviste aprendiendo, ¿no? Sí, y yo le tengo mucho aprecio porque en esa época me acuerdo que yo buscaba a alguien que me diera clases de requinto porque yo notaba de que quería avanzar más. Y me acuerdo que fui con él y estuve un mes o 2 meses
Y nada, él me dijo, mira, realmente no tengo nada más que enseñarte. O sea, tú tocas. No te habías escuchado tus cintas ni nada, ¿no? O CDs ni nada. Entonces él me dijo, dice, mira, Gonzalo, yo el consejo que te puedo dar es que estudies guitarra. Si tú quieres mejorar con el requinto, estudia guitarra. Y claro, mi ignorancia, para que veas que el nivel de ignorancia que podía tener uno en esa época, ¿no? Porque lo pienso hoy y digo, bueno, que esto no pasa hoy. Y yo era ya un pollillo ya casi con 18 años o una cosa así. Ajá. Y yo le dije, Paco, y eso se estudia. O sea, la guitarra se estudia. La guitarra se estudia. Claro, la música parecía que es esto, uno toca y ya está, ¿no? Y no... Yo sabía que había gente que daba clase, pero yo digo, pero eso se estudia realmente. Y dice, hombre, claro. Porque, eso... espera, déjame que haga un parón en esto que acaba de decir. Es decir, hasta ese momento tú no habías ido a ningún profesor del tema de las cuerdas, sino simplemente con los grupos que habías estado. Estuviste también en una escuela de música de piano, ¿no? En Telde, sí, creo yo que hice, anterior al requinto, que eran mis únicos conocimientos de música, hice 2 años de piano. Okay. Con Isidro, que es una gran persona que ya falleció también, que tenía una academia en San Juan, y él me... Y en esa época yo le cogí mucho cariño al piano. A mí el piano para mí es un instrumento rey. Y en esa época me acuerdo que estuve 2 años con él en piano, y él me dijo, bueno, estudié música, y él me dijo, mira, Gonzalo, te hace falta un piano para estudiar, porque yo en mi caso estudiaba con un teclado pequeñito. Sí. Entonces, mira, pues no sé, yo quiero comprarlo con mi padre, y no podíamos comprar un piano en esa época por las situaciones económicas, y lo terminé dejando. Sin embargo, se me daba muy bien, a mí me encantaba el piano. Pero eran mis únicos conocimientos musicales. Yo no sabía que la guitarra se estudiaba. Yo pensaba que la guitarra era un instrumento de música popular. Un instrumento que también tenía sus notas y se podía escribir la música y etcétera. Y esto fue entonces lo del piano antes de meterte con el requinto. Entiendo que entonces, fue entre los 10 y los 14 años más o menos, 12, 14 años o algo así. Yo creo que lo llevaba más o menos a la par. Yo creo que estaba ahí. Vale. Todo, sí. Y entonces, pues como casi siempre, yo creo que por eso casi tantos tuvimos una guitarra, ¿no? Porque era un instrumento más asequible que un piano, por ejemplo, ¿no? O que un violín, o que algún instrumento así un poquito más caro. Bueno, total, resumiendo, te metes con Paco José, ¿no? Sí, con el requinto, y él es el que te dice, estudia guitarra si quieres, y tú te sorprendes porque descubres que la guitarra también se podía estudiar. Pues sí, ahí ya empecé con Antonio Rodríguez, que es un guitarrista... Y compositor, ¿no? También. Muy bueno, además, sí, yo creo que es de los grandes compositores que tenemos aquí, y guitarrista también. Y empecé con él en la escuela de Telde, aunque no estuve mucho tiempo, pero ahí es donde empecé a conocer otra música con la guitarra, ¿no? Las polifonías. Empecé a conocer autores de la antigüedad, bueno, de Fernando Sor, de Dionisio Aguado, Bach. Entonces ya conocí, ahí se me abrieron unas puertas que yo no tenía ni idea, y empecé a conocer y a saber que existía. Entonces, a partir de ahí fue cuando mi pasión por el requinto empezó a disminuir y se puso a la par con la guitarra, y ya vi los recursos que podía tener la guitarra. Y ahí empezó mi trayectoria con la guitarra, ¿no? Realmente en serio, ¿no? O sea que ya tú en la guitarra, digamos en serio, empezaste más o menos como a partir de los 18, cuando eras mayor de edad, más o menos, sí, 19, 20 añitos, una cosa así. Casi 20 años, sí. Casi 20 años, y a partir de ahí fue cuando... ¿Y por qué dejaste a un lado el requinto? Porque viniendo de melodía... De repente, me imagino que descubriste la armonía simultáneamente, incluso bueno, no sé cómo se dice en el clásico, pero en la guitarra moderna, el core melody, ¿no? Tú tocar y acompañarte a ti mismo, ¿no? Yo, de hecho, realmente nunca lo he dejado, porque al final lo que hice, porque antes con el requinto me dedicaba a un estilo específico y a imitar a requintistas, pero con la guitarra lo podía hacer todo. O sea, ya con la guitarra tenía esas melodías y esos dibujos que le decimos, pero también podía acompañar a la misma vez, entonces, de hecho yo sigo teniendo algunos alumnos de requinto de vez en cuando, a gente así que me conoce por el requinto, entonces me piden clases, pero yo realmente nunca lo he abandonado, sigo escuchando música sudamericana o de bolero, y lo sigo admirando con la misma pasión que tenía en esa época. Lo que pasa es verdad de que el requinto es un instrumento que te absorbe, ¿sabes? Tú tienes que mantenerte al día, mantenerte en forma, pero bueno, ya con la guitarra lo consigo un poco de todo, ¿no? Un poco ya la armonía, la melodía.
gracias a eso, pues también creo que ahorré. Yo la guitarra la hubiese conocido por él o sin él, pero creo que gracias a él ahorré un tiempo y me derivé, o sea, me desvié hacia un camino más correcto. Y entonces, pues, yo creo que es honestidad, ¿no? Si tengo que decir algo. ¿De Antonio Rodríguez? Pues Antonio Rodríguez es una persona, vamos a ver, es una gran persona, o sea, es una persona que tiene las cosas claras, también tiene todos los factores importantes para ser un gran músico, para ser una gran persona, ¿sabes? Y buena persona derivado a ser buen músico. Y aprendí que él tiene un carácter reservado que a la misma vez lo hace interesante. Cuando vas a tener clases con él, sabes que si él te dice algo, es algo importante, ¿sabes? Él no habla por hablar. Entonces, sí, es un muy buen profesor y buena gente. Bueno, y después llegó a quien, claro, este no es tanto apriete, porque David León, si es más amigo casi que profesor, pues, sí. ¿Qué me vas a decir de él? ¿Qué es lo que has aprendido de David León musicalmente, por lo menos? Mira, yo de David León tendría que decir, si tengo que decir también una palabra que lo defina, es tenacidad, ¿sabes? O constancia, porque yo cuando llegué con David, llegué con unos vicios adquiridos del requinto en la mano izquierda y derecha. Y yo creo que si hubiese sido otro, me hubiese mandado para el carajo, vamos. Me hubiese dicho, mira, yo creo que estuvo un año intentando corregirme la posición de la mano. Sí. Y al final lo consiguió, pero mira que me dio caña. No le faltaba sino pegarme. Yo creo que hasta alguna vez lo hice en la mano, ¿no? Pero bueno, con cariño. Pero con cariño. Y yo creo que también tuvo su papel importante. Sí, vamos, muy importante. Y ya metido en el mundo de lo clásico, te topaste con uno de los grandes maestros de la guitarra, con Blas Sánchez, sí, que ha abierto la puerta durante décadas a tantos y tantos guitarristas espléndidos de Canarias que esto hay que decirlo de injusticia, reconocerle esa labor que desarrolló en Canarias, luego desde París, exiliado por el franquismo y luego otra vez de vuelta a esta tierra. De Blas Sánchez, ¿qué me puedes contar? Porque esto tuvo que haber sido, Blas en el aspecto de la guitarra clásica, una experiencia, ¿no? Sí. Yo, hombre, de Blas es un caso aparte. Yo creo que Blas tiene una personalidad arrolladora, diferente. Y Blas me abrió las puertas de su casa en un momento, durante unos años. De hecho, conservo la amistad con él y me parece una gran persona. Pero es verdad de que tiene un carácter, yo lo noto como pedagogo, como motivador, es de lo mejorcito que puede tener un alumno. Yo creo que todos los guitarristas deberían pasar por su mano. Y yo creo que sí. ¿Qué es lo que no se te borra de sus enseñanzas? Te lo cuento por mi experiencia. Yo cuando llegué, pues estaba estudiando y tal, pero él me hizo sentir que yo era un gran guitarrista en su momento. Yo en ese momento ya conocía a guitarristas importantes, David Rase, Barrueco y tal, y yo creo que poco más, cuando estuve un tiempo con él, yo pensaba que tocaba igual que Barrueco, vamos, él me puso una guitarra Contreras de 2.000 o 3.000 euros en la mano, me la cedió, vamos, él me dijo, llévatela a tu casa y cuando hagas el examen pues la haces con ella y tal, y esa guitarra tuve casi todo el tiempo, 1 año y medio. Bueno. Y después, todos los actos que tenía en su fundación, todos, ahí estaba yo siempre a la punta delante, Gonzalo, tú vas a tocar, o sea, él me abrió una puerta al mostrarme con la guitarra, o sea, ya él medio me obligaba, ¿no? Me decía, no, tú tienes que tocar en esta encuentro de poesía que hacía con Pepa Aurora, con toda esta gente. Y si tú tienes que tocar, y tú vas a ser ahí el protagonista, él me hacía creer que yo era un gran guitarrista. Y de hecho me ayudó a superarme y a mejorar. Y yo creo que, con él hice las pruebas de acceso y entré en el conservatorio, que fue el que realmente el eslabón. O sea, hasta el conservatorio, al profesional estamos hablando, ¿no? Que fue la primera parte. Al conservatorio fuiste con todo este compendio de profesores y el último, Blas Sánchez, el que te puso dentro. Y a partir de ahí, en el conservatorio, primero en el profesional, uno con el superior, habías perdido ya el contacto, supongo, como profesores
con todos los anteriores y ya estabas centrado en lo que tenías en el conservatorio, Sí, en las sí, ya distintas etapas, yo entiendo, ¿no? hice las pruebas. Ten en cuenta que yo también trabajaba en esa época, pues de algo tenía que vivir, pues ya yo ¿A tenía... qué te dedicabas, si se puede saber, Gonzalo? Mira, yo me he dedicado a muchas cosas, ¿eh? A Aunque ver, no lo venga, creas. vamos a hacer la lista de a qué me he dedicado. A ver. Mira, yo fui durante 10 años jardinero. No Y me digas, en ¿sí? serio, en serio. Pero bueno, de esos 10 años, no sé, fui podador de altura. Hacía palmeras, ¿Qué hacía dices? No me árboles. digas que te encaramabas a las Te lo, palmeras. te lo digo en serio, sí, sí, sí. Qué Y bueno. sí, sí, pues es una anécdota de mi vida. Y todo eso lo hacía estudiando una carrera, estudiando guitarra. O sea, yo un Pero y sacrificio enorme porque yo sabía Gonzalo, eso no era incompatible con el cuidado de las totalmente. manos, chico, y de las uñas. Totalmente, totalmente. O sea, yo tenía que hacer cosas, hacer malabares. Ya yo por último, los últimos años parecía una señorita ya trabajando porque no se me partía las uñas, porque terminaba con las manos cansadas, Claro. siempre con guantes. Sí, sí, era complicado. Fue una época, y también una época de frustraciones ¿Por qué? personales. Cuéntame. Ujú. Claro, porque imagínate, ya siguen tocando, ten en cuenta que yo era fijo, tenía un trabajo fijo con el Ayuntamiento de Telde, o sea, yo estaba... 8 horas de trabajo de Sí, lunes sí, a sábado o lo que fuera. sí, sí, sí. Y Eso. era un buen trabajo, o sea, yo muchas cosas de las que hice las hice en ese trabajo, pero fue una época de frustraciones musicales, ¿no? Porque no podía, ¿sabes? No me dedicaba profesionalmente, pero a la misma vez quería ser profesional. Entonces, le estudiaba mucho en el rato de los tiempos que tenía libre, pero también tenía que trabajar. Entonces, llegó un momento que ya empecé en el superior, iba a empezar en el superior y con el trabajo, y ya me vi estudiando 5 o 6 horas diarias, haciendo obras bastante difíciles, trabajando allí, llegaba con las manos muy cansadas y tuve que tomar una decisión en mi vida importante. Esa es la decisión a la que hacías referencia antes como una Sí, decisión importante, ¿no? Y crucial. sí, 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 yo creo que fue lo que me hizo. O sea, yo tengo, no sé dónde lo leí en su momento, pero sé que dice, cuando quieras saltar un precipicio, no lo puedes hacer de 2 saltos, tiene que ser de uno. Entonces, es hacerlo y ya está. Yo estuve mucho tiempo intentar dar 2 saltos y no podía, y es imposible. ¿Y esto, No sé cuándo, cuántos años fue esto, Gonzalo, yo que creo que tenías tú tenía más o menos? 27, 26, 27 años. O sea, que más o menos unos 10 años después de que te habías metido con la guitarra, que son los 10 años esos que estás, Sí, además de jardinero sí. y con esta profesión tan particular, en la que las manos son indispensables, Y cuando, es no, cuando cuando dejé, decides no, no, apostar por esto. cuando dejé la jardinera fue con 28, 28. 28 Ahí años. sí, sí. Que de hecho ya hice una pequeña academia en Telde, donde yo empecé a dar clases, y ahí, pero con mucho miedo, yo empecé a dar clases y digo, mi madre, tengo que vivir yo, tengo que pagar un alquiler, tengo que hacer... Y al final pues me vi, nada, en cuestión de pocos meses, rebosado de alumnos, lleno. Ya el problema no era la jardinería, el problema era aquello para poder estudiar. Sí, sí, fue algo para mí impresionante, porque no sabía, hasta ahí no sabía que yo tenía, o sea, que se me daba bien las clases. No quiero ser Enseñar, porque tampoco... eso es otra cosa. De todas maneras, teniendo los maestros que te enseñaron humanidad, honestidad, ser un gran músico y una gran persona, la tenacidad, la constancia y saber transmitir el de tú eres capaz de hacerlo a tus alumnos, como tal Sí, cual hizo, por ejemplo, Blas contigo, sí. pues sin darte cuenta te estaban modelando como también un gran maestro, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí, bueno, sí, al fin no lo piensas, no eres consciente de eso, pero al final todo se queda, ¿sabes? Al final te vas empapando y al final eso es lo que utilizas como referencia cuando empiezas. Después ya cuando con los años pues creas tu propia metodología y dices, Identidad, bueno, yo claro, voy sí, por sí, sí. aquí. Mira, Gonzalo, Pero ¿y qué tal la experiencia con la enseñanza? Porque no la has abandonado, o sea, no fue no, mala. Es que mucha gente, a veces muchos músicos me refiero, llevan lo de la enseñanza un poco a rastras, como diciendo, claro, es que lo tengo que hacer para ganarme esta parte de la vida, porque no puedo ser artista al 100% o músico al 100%. Pero yo creo que ese no es tu caso, yo creo que tú eres feliz también no, enseñando, ¿eh? yo no soy un profesor frustrado, eso sí, eso lo puedo decir, lo puedo decir a boca, me los he encontrado en el camino, siempre los hay, Sí. pero, pero yo puedo decir que disfruto con las clases. A mí me encanta dar clases. De hecho, estoy siempre buscando, y llevo muchos años dando clases, pero siempre estoy intentando No, buscar no has métodos nuevos. parado. Desde los 28 años, esos que te arrancaste No, y te viniste arriba y te hiciste la Academia Antelde, no has parado, ¿no? no he parado, no he Aunque parado. ya no con academias, sino con instituciones, tú por tu cuenta, grupos, etcétera, ¿no? Sí, sí, no he parado. La verdad es que
La verdad que por esa parte tengo trabajo. Yo nunca he podido decir he tenido una época mala, no. Siempre he tenido alumnos particulares y bueno, ahora trabajo en Las Palmas, llevo 3 cursos en la Ajá. Escuela de Las Palmas. Y ¿En la a mí escuela, pero en qué escuela exactamente? la Escuela Municipal de Las Palmas, Escuela de Siete Municipal de Palmas, Música de Las Palmas. Y va, de la grupos de central. guitarra exclusivamente, entiendo, ¿no? Allí doy clases de guitarra De guitarra. clásica. Perfecto. Sí. Y la docencia para mí es algo, una responsabilidad muy grande. Para mí yo lo veo como algo importante. Si yo tengo ahí unas herramientas, sobre todo para los niños, ¿no? Sí. Y también adultos, pero también, sobre todo los niños, yo me siento muy responsable cuando les doy las clases y siento de que necesitan, porque todos no van a ser músicos, todos no van a ser guitarristas, pero necesitan la música en su vida y tener las cosas ordenadas y saber cómo, y incluso ellos saber guiar a sus hijos cuando sean grandes y todo eso necesitan a alguien que se lo transmita de alguna manera. Entonces, para mí es algo que me lo ocurro bastante. Sí, eso Y me eso gusta. bueno, me ha sorprendido ahora con esta inquietud tuya. O sea, ¿en qué momento te das cuenta de la importancia de ser maestro, de ser profesor? Pues en el momento en el que reflexioné mi propia educación cuando fui niño, ¿sabes? Porque yo me crié en la pedagogía, la metodología del porque sí. Yo lo llamo así, ¿no? Me ¿Sabes? suena esa, desde Yo, luego. yo era y soy, lo sigo conservando, una persona muy curiosa, muy curiosa. Siempre, yo si veo algo, una palabra que no la entiendo, la busco en el diccionario y no lo dejo pasar. Y yo en esa época yo preguntaba todo, como todos los niños, ¿no? Yo tengo un hijo también de 5 años y me recuerda un poco a mí en esa época. Ajá. Y yo en esa época le decía, mira, ¿y esto por qué? Y que se quedaba mirando y me decía, porque sí. Ya está. Y así siempre, siempre. Entonces yo tenía una frustración muy grande en esa época, ¿no? Porque no entendía las cosas. Y no quiero que eso pase. O sea, aunque son épocas diferentes, pero hoy en día si un niño me pregunta, vamos, eso me busco cielo y mar para aclarárselo, ¿no? Mira, además de las clases particulares de esa primera academia que montaste en Telde y ahora de la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria, ¿pasaste por alguna otra institución o siempre te has movido sobre todo en el aspecto más particular? Como profesor, digo. No, siempre más particular. Yo casi en toda mi carrera, o sea, todo lo que he hecho Pedagógica. como pedagógica ha sido particular. Ok, Y te digo, sí, perdón. que te digo nunca, o sea, siempre he tenido alumnos, no he podido decir que me haya ido mal, ¿sabes? ¿Y Yo creo que ¿Cuántos años llevas ahora con la Escuela Municipal de Las Palmas? este año es mi cuarto curso. Cuarto curso ya. El tercero fue menos de la mitad, porque ya sabes por qué. Sí, claro. Pero ahora empiezo mi cuarto año, sí. Mira, quería saber otro detalle importante. ¿Las clases te han proporcionado el contacto con cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos has tenido hasta ahora que te vengan a la memoria? ¿Hay alguien especial dentro? Habrá muchos, me imagino, ¿no? Pero alguno que se haya abierto camino por el mundo de la música a partir de Sí, haberla conocido contigo. ¿Cuántos alumnos has tenido? no sabría decirte, pero cientos. Cientos. Yo no sabría decirte, pero muchos, he tenido muchos. Y personas así que me marcaran bastante. O sea, de hecho, tengo varios amigos que los considero muy buenos amigos que han sido alumnos. Oh. Y algunos lo son todavía. De hecho, tengo un amigo alumno, lo digo yo, ¿no? Que Sí. bueno, más amigo alumno, que se llama Damaso y que ya es un hombre de 50 y no sé, no voy a decir su edad por si Mayor que tú. él no quiere que lo diga. Mayor Pero vamos, con una voluntad de hierro. Y él empezó conmigo también igual, tocaba el requinto y tal. Entonces yo lo guié y lo animé y él hizo todo un grado medio. Y lo terminó, ¿sabes? Y después de terminar el grado medio volvió conmigo y así conservamos una amistad. Y como él, pues tengo varios amigos varias más personas más. que han nacido de esas clases. Sí. Mira, ¿cómo se llamaba tu padre, Gonzalo? José Macías. José Macías. Sí. Era primo del político, ¿no? De José Macías también. Ah, vale, no conocía este detalle. Sí. Mira, y tu padre ya falleció, como me decías, hace ya unos 15 años, todavía muy reciente, tengo la sensación. Te vio como músico, ganándote la vida, ¿no? No te vio en ese registro tal cual, no me digas. Hombre, yo digo que la primera
Yo digo siempre que la primera, que lo que cambió mi vida fue tomar la decisión para dedicarme a la música, pero yo creo que lo que realmente cambió mi vida fue su fallecimiento, fue esa circunstancia de la vida, que uno dice que son palos que te llevan, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo fue prematuro, pero bueno, al final nos va a pasar a todos, vamos, aquí no se va a quedar nada. Y lo acepta, tardé en aceptarlo, pero cuando lo entendí, ahí entendí de que tenía que hacer algo. No podía, digo, no, esto no. Entonces, yo creo que fue una circunstancia que tuve que vivir para poder madurar en ese aspecto y poder entender la vida de otra manera, ¿no? Y eso, pues. A pesar de lo malo, fue el detonante, ¿no? Fue el último regalo que te dejó tu padre. Sí, yo creo que sí. Yo creo que me cambió la mentalidad. Yo creo que él hizo con eso, bueno, las circunstancias, pues, me hicieron entender la vida de otra manera diferente. Ahí empecé a construirme, pues, la realidad que quería tener de manera cierta, no de manera ilusoria, ¿no? No decir, sí. Tú querías ser músico sí o sí. Sí, yo quería ser vamos, eso estaba ya escrito, creo, porque eso, todo me llevaba a eso, sin que yo lo quisiera. O sea, yo a veces no quería, a veces no lo buscaba, pero todo me llevaba a eso. Entonces, al final, pues, esas decisiones hay que tomarlas. Y fue, yo creo que una gran decisión necesaria y que al final dio sus frutos, aunque no ha dado tantos en este aspecto que te voy a nombrar ahora. Solo que yo sepa, tienes un disco tuyo. Sí, el del 2015, el de Alma, Corazón y Guitarra, y ahí te has quedado, porque, a ver, eso no quiere decir que no hayas hecho una carrera magnífica como músico hasta este momento, pero me llama la atención que solo hayas grabado un disco, aunque me imagino que estarás metido en tropecientos discos de todas las agrupaciones en las que has estado, ¿no? Ahora llevo tiempo con la elaboración de un segundo disco. Estoy en la fase de escribir las canciones, ya las tengo hechas y son temas propios. Y estoy en ello. Lo que pasa es cierto que me he dedicado más a trabajar para otros que para mí mismo. Entonces, son etapas y épocas que ahora cuando he reflexionado un poco más sobre ello y he dicho, bueno, Gonzalo, necesitas un poco mostrarte más tú, porque ya conseguí dedicarme a la música realmente profesionalmente, pero también ahora siento ese vacío que necesito rellenar con mis propias creaciones, con mi propia creatividad. Sí, porque cabe decir que el Alma, Corazón y Guitarra fue un poco una manera que tuviste de, digamos, de homenajear y cerrar una etapa, la primera, ¿no? La relacionada con el folclore, con tus comienzos, con decir, bueno, mira esto, arreglos, etcétera, pero de lo que fuiste, digamos, en aquellos primeros años. Sí. Este segundo que tienes en mente, que ya está muy avanzado, lo titulas Paiwen, o se va a titular Paiwen, no sé si lo he dicho bien. Sí, mira, te explico. Paiwen, la traducción, bueno, Paiwen es una palabra mapuche de los indígenas de la Patagonia. Y significa estar en paz. ¿Vale? Significa vivir en paz, estar en paz. Entonces, como te dije antes, soy muy curioso y busco palabras. ¿Y por qué mapuche? Porque a raíz de un viaje hecho, he estado en Chile 2 veces. Y a raíz del primero, pues me marcó mucho esa cultura y la gente. Y de hecho, mi hijo se llama Nahuel, que también es una palabra... Nahuel. Es una palabra mapuche, significa tigre. Y bueno, te digo, y entonces en este disco voy a incluir un tema rescatado de Chile. ¿Sí? Y composiciones, y una composición dedicada a ese país maravilloso, sobre todo a Chiloé, al archipiélago de Chiloé. Entonces, y algunos títulos van a ser con palabras mapuche, pero sencillamente porque me gusta, ¿no? Porque ¿Y te mantienes firme en la decisión de que sea en formato batería, piano, contrabajo y guitarra? Sí, tenía ganas como de hacer algo así. El cuarteto básico. No sé si eso sonará más con algún tinte jazzístico, tal vez, porque te has metido de lleno en la armonía moderna, que se llama, que moderna lleva más de un siglo, pero bueno, eso es otra película. Sí, no, yo creo que más que jazz, yo lo he hablado con Enrique Villamil, que me está produciendo el disco, y lo hemos catalogado un poco música folk, tirando con tintes de jazz, tiene un poco de todo, sí. Y no sé, no podía denominarlo como jazz, no específicamente, pero de todo un poco, ¿eh? Tiene... Bueno, una especie de fusión, música del mundo o algo por el estilo, ¿no? O algo así.
Supongo. Lo importante es que sea tuyo y tienes fecha ya en la cabeza, porque bueno, ahora con esto de la COVID-19 y con toda esta historia estamos todos medio descolocados, pero ¿tienes No, intención de que...? mi fecha era en diciembre, pero con todo esto que ha pasado, como dices, me ha resultado imposible. O sea, no lo veo. Para diciembre no lo veo que lo pueda sacar, pero sí en breve. O sea, yo intentaré que sea como mucho a mitad del año que viene. Ok, esa es la Porque idea. Y mientras tanto sigues dando clases, sigues vinculado a... ¿Estás vinculado ahora a algún proyecto musical en concreto? Al margen de No, los trabajos que surgen, como por ejemplo dirigir una parranda para un programa de televisión como el Viva Canarias, ujú. aparte de ese tipo de trabajos que son muy concretos y por una etapa muy determinada, ¿estás vinculado a algún proyecto, algún grupo? ¿Llevas Ahora las riendas de mismo, alguien? sí, ahora mismo estoy trabajando con Miguel Afonso y Ah, su perfecto. Folk El Canaria. Folk acordeonista Canaria. maravilloso, sí señor. Sí. Entonces con él pues tengo varios espectáculos, teatro musicales, solo musical, tenemos varias cosas, entonces con él sí Ujú. llevo muchos años trabajando con él. Ok, Entonces ahora mismo pues trabajo con él y en solitario, lo que va sí. saliendo y sí, sí. Ujú. Mira, y sobre el estilo musical, ¿cómo llevas lo de el mundo clásico, el mundo moderno, el folclore, sobre todo latinoamericano? ¿Dónde estás más a gusto o te gusta todo? He tenido etapas, pero yo no escucho de todo. Yo ahora mismo no me considero una persona radical en cuanto a estilo. Yo escucho de todo, pero vamos, la música sudamericana me encanta. O sea, Ujú. y sobre todo, en lo más que estoy metido, en lo más que estoy ahora envuelto es en la fusión, no sé, en la música folk fusionada, cuartetos, también guitarristas que innovan como Andrew York, Ralph Towner. Bueno, estoy un poco en todo, pero ahora mismo últimamente me ha dado por escuchar soul, Ah, Otis Redding, Aretha Franklin, ah, Etta James, me encanta. ok. Y escucho de todo. Yo es que la verdad es que no puedo decir, y siempre intento buscar cosas nuevas. Gonzalo, ¿guitarra española o guitarra con cuerdas de acero? Sea Española, eléctrica española siempre, para mí. española, siempre el nylon. Sí, siempre toco acero. Bueno, he tocado acero, pero siempre intento, si toco acero es un poco por obligación. Siempre Ok, se me va la... Sí, sí. vale. ¿Eres más de tonalidades mayores o tonalidades menores? Entre las dos, acordes híbridos. En el mismo tema, además, Sí, 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 sí. para que tenga Yo creo cierta que, dificultad. sí, yo creo que no las diferencio, no deberían estar peleados. Pero las tonalidades menores me encantan también, porque, no sé, son más profundas. Tiene algo que llega más, ¿no? Ok. Pero bueno, no quiero hacer diferenciar entre mayores o menores, porque las dos pues, caminan bien. Si está bien hecho, camina bien. ¿Eres más de la negra por encima de 90 o por debajo de 90? Desgraciadamente por encima de 90. ¿En serio? Sí. Sí, ¿Te, sí, te- te sí. llama La música la rápida, sí, velocidad? sí. Pero bueno, también la música lenta, ¿eh? Yo, sí, sí, sí. Yo soy un romántico empedernido. Hombre, Yo, después de haberte tocado todo el repertorio de boleros de la humanidad, me imagino, ¿no? Durante sí, tantos sí, años. sí. Oye, confiésame algo. ¿Qué sensación era de pibe cuando descubriste que a las pibas les encantaba aquello de que tocaran el bolero y que cantaran? Eso fue un antes y un después, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy seguro, vamos. Sí, sí, bueno, eso yo creo que todos los pibes se pierden. Si no Sí, sí. tocan, Los grandes futbolistas no saben unos lo que eran se han guapos, perdido. unos eran guapos y otros tocábamos la guitarra. Desde luego, eso es. Es Desde un luego. recurso importante, claro. Sí, señor. Oye, Gonzalo, ¿y el folclore con qué ojos lo miras? El folclore canario, ¿con qué ojos lo recuerdas, lo miras, lo sientes, lo vives? Bueno, ahora mismo creo que ha pasado por diferentes etapas, desde de etapas personales, o sea, etapas como mismo folclore o también influenciadas también. Mira, el folclore antiguo, digo antiguo de mi época, ¿vale? Cuando yo Sí. niño lo veía como un folclore más ignorante, pero a la misma vez más hecho con más corazón, o sea, hecho un poco más con vocación, porque en esa Vale. época pues tocamos. El de ahora lo noto un poco más artificial, ¿vale? Pero Ujú. con esto no quiero criticarlo porque yo soy el primero que hago cosas, Arreglos y variaciones y innovo con cosas, vamos, cosas. sí.
pero sí lo noto un poco más artificial y con menos ánimos de pasarlo bien, sino más de lucirse. Pero bueno, yo creo que es un poco más la época en la que vivimos, que eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, todo el mundo lo hace un poco por... ¿Y te sigue emocionando alguna folía, alguna malagueña, algún tema, Mucho. algún arrorró? ¿Te sigue emocionando ese todavía? Mucho, sí. Yo sobre todo la folía para mí es una cosa que la vivo realmente. De hecho, yo estuve en Aragonés 20 años. Sí, señor. Y me acuerdo que en esa época dejé el grupo, estuve como 2 años fuera, porque yo soy de los últimos, de los pocos que ha hecho la mili de mi Fuera generación. de Canarias. Y no, hice la mili en Canarias, pero en esa época, en el grupo y tal, pues yo tuve que hacer la mili y yo fui el último reemplazo. Vale. Y nada, dejé el grupo y no tenía pensamiento de volver. Digo, bueno, ya ahora me dedico a hacer otras cosas, pero me acuerdo que una vez en el programa Tenderete, creo, Sí. escuché una folía. Y fue tanto el sentimiento que me dio que yo creo que hasta lloré y nada, tuve que llamar a Josito, que era el director en ese momento. Es que lo llevaba, Josito, quiero volver. Dice, pues cuando quiera. Y otra vez. Sí, fue algo que me llamó, vamos, que sí. Bueno. Yo la vivo. A mí la música canaria hay ciertos temas que los tengo grabados a fuego, sí. ¿Y hay alguna canción muy especial chilena, que me imagino que es la que más te llama, que no te cansas de tocar y de repetir y de escuchar? Hay muchas, Víctor Jara, de Violeta Parra, autores así, pero son canciones más reivindicativas, pero Los hay una... grandes temas, ¿no? Sí, de los Sí, años sí. 60, 70. Pero bueno, fue una época marcada también por mucha violencia, por muchas reivindicaciones, de hecho todavía, ¿no? Porque son países que están, que viven desgraciadamente esa circunstancia. Uh-huh. Pero bueno, yo rescaté una que se llama Lobo Chilote, una canción muy posible. Lobo Chilote, no la conozco. Lobo Chilote. Ajá. Es una canción muy representativa, es como cantar aquí, vamos, algo puro. Y allí pues la rescaté, la noche de parranda y tal, que estuvimos por allí. Y de hecho esa la voy a grabar en mi disco. Y sí, es una canción muy bonita. Oye, Gonzalo, ¿tú cantar lo justo o te vienes Hombre, arriba en esos momentos parranderos? si tengo mucha confianza, canto algo, pero ya sabiendo, no, si yo me ganara la vida cantando, intentar ganarme la vida cantando, me hubiese muerto de hambre hace mucho tiempo. Tampoco tanto seguramente, ¿no? Pero bueno. Bueno, O sea, no, pero... tú cantas con las manos mejor que con la voz, por lo que me Eso. dices. Pero Yo... bueno, los coritos los hacemos sin problema, ¿no? Eso sí. Sí, hombre, corito sí, corito. Ok. Digo, no vaya a ser que nos encontremos con la sorpresa en tu disco de escucharte cantando alguna canción, tú solo y la guitarra. ¿Por qué no? Bueno, no sé, ahora mismo no lo veo, pero nunca digo Mira, que no. escribir, aparte de la música, ¿has escrito letras también, supongo? Yo, letras para canciones no, pero sí lo que hago es escribir décimas y escribir cosas mías, ¿sí? Vale. Hace tiempo que no lo hago, pero sí. He tenido épocas también de escribir bastante, sí. Bueno. Pues escribir cuentos infantiles también me dio una época. Sí. Vale. Pero ¿y los has llegado a publicar en algún No, sitio? no. Eso los tengo yo ahí. Solo se lo enseño a la gente. A la familia, A y a los amigos la gente cercanos. a la gente que me quiere. Bueno, pues de esos somos unos cuantos, ¿no? Bueno. Digo yo. En fin. Mi querido amigo, no te quiero quitar más tiempo y te agradezco mucho tu generosidad, sobre todo tu manera de ser y tanto que nos regalas musicalmente a los que tenemos la suerte de conocerte, unos más, otros menos, pero sobre todo la suerte de poder escuchar y hablar contigo directamente sobre esta que es tu forma de vida y tu pasión, que es la música. Gonzalo Macías, muchísimas gracias, amigo. Pues nada, gracias a ti. La verdad que estoy muy contento de esta entrevista y te agradezco el interés y el tiempo y las ganas que has puesto. Bueno, la verdad que, y esto agradecido. Esto no ha hecho sino empezar porque cuando tengas el disco ya sabes que tenemos otra cita, ¿no? Sí. Hombre, te llamaré. Te pediré el favor. Por favor, eso lo tienes ya por descontado. Gracias, Gonzalo. Un abrazo grande. Gracias a ti.